Desde el primer instante en que nuestros caminos se cruzaron, sentí una chispa oscura y peligrosa. César era un hombre cautivador, con una sonrisa que podía encender la más profunda de mis pasiones. Él amaba todo lo esotérico y me fue enseñando algunas cosas. Con el tiempo tuve también un aprecio por aquello, haciendo que nos uniéramos más. Él siempre me decía que quería que hiciéramos un amarre de amor mutuo, un pacto de fidelidad, de amor y de también una unión hasta la muerte. Decía que él temía perderme, y yo a su vez no podía soportar la idea de que pudiera fijarse en otra persona. Fue así como decidí hacer el amarre o pacto que me propuso. Un ritual que prometía unir nuestras almas de forma irrevocable, un amarre de sangre hecho por ambos, como promesa de un amor eterno. Fue así como una noche bajo la luna llena, colocamos velas negras y rojas en un círculo pintado en el suelo, junto con un pentagrama en su interior. En el centro una daga afilada y antigua, un instrumento que habíamos encontrado en una tienda de antigüedades y que el dueño nos había advertido que jamás usáramos sin precaución. Nos miramos cada uno con la misma mezcla de deseo y temor. Sabíamos que teníamos poco tiempo de conocernos, pero el amor que sentíamos era pasional, intenso, y no queríamos que terminara. Sin decir una palabra dejé que César iniciara el ritual para un amarre consensuado, un pacto de amor entrelazado por la carne, la sangre y almas. Después de algunas palabras, ambos nos hicimos un pequeño corte en la palma y entrelazando nuestras manos dejamos que la sangre se mezclara, sellando el amarre con la esencia misma de nuestras almas. Yo no sé si eso se podía o no hacer, sin embargo sentía tanto amor que me dejé guiar por mi pareja. Sentí un escalofrío recorrerme mientras nuestros corazones latían al unísono, como si el hechizo hubiera vinculado nuestra existencia en una red invisible y poderosa. Esa misma noche sellamos aquel ritual pasional y ahí en el pentagrama pintado en el suelo con manchas de nuestra propia sangre, terminamos el ritual de nuestro amor eterno. Ambos con la piel completamente descubierta, nos prometimos estar siempre juntos. Yo me entregué a él en cuerpo y alma, sin pensar que con el tiempo esto me iba a hacer vivir algo terrorífico. Los días siguientes fueron como nuestra luna de miel. Siempre estábamos juntos. Incluso hasta pedimos permiso en nuestro trabajo con motivo de una boda, por así decir, ante los ojos de la oscuridad. Con el tiempo comencé a notar los primeros efectos. Cada vez que César intentaba alejarse de mí, una especie de angustia lo invadía, una inquietud que solo cesaba cuando estábamos juntos. Y lo mismo me pasaba a mí. No podía concentrarme en nada más que en él. Sentía su presencia como si se tratara de una sombra permanente en mi mente, arrastrándome a sus pensamientos y emociones. Yo sentía que era perfecto. Estábamos más unidos que nunca, al grado de que las demás personas nos empezaron a cuestionar al respecto. En aquel entonces yo vivía con mi madre, porque todavía no teníamos el dinero suficiente para vivir juntos. La intención era buscar algún departamento económico para irnos solo los dos, pero todavía no encontrábamos algo dentro de nuestras posibilidades. Una noche mientras me preparaba para salir a ver a César, mi madre me llamó a la sala con ese tono que usaba cuando tenía algo importante que decir. La miré con curiosidad y también un poco de inquietud. Había notado que últimamente me observaba más de lo usual, como si tratara de entender algo que yo misma aún no veía. Empezó diciendo, con sus manos sobre mis rodillas, que había notado que estaba muy distinta desde que César estaba en mi vida. Me dijo que no era que no le gustara, sino que algo había cambiado. Yo sonreí intentando tranquilizarla y le pregunté que a qué se refería con exactitud. Me dijo que antes yo era más alegre, menos obsesiva. Ahora cada cosa que hacía giraba en torno a él. Me dijo que no era que no me quería ver feliz, sino que esa relación le parecía demasiado intensa. Sentí una punzada en el pecho. Sabía que tenía razón, pero no podía admitirlo.
ni siquiera ante mí misma. Le sonreí para tranquilizarla, aunque sentí un nudo en la garganta. Le dije que no es que estuviera obsesionada, era solo que César y yo teníamos una conexión muy fuerte, como si estuviéramos destinados a estar juntos. Mi madre me observó en silencio, como si pudiera ver algo que yo me empeñaba en ignorar. Yo entiendo que sientas que él es especial para ti, pero ¿no crees que una relación debe darte paz en lugar de hacerte sentir tan ansiosa? Me dijo mi madre con su voz suave. Yo pensaba en cómo le podría explicar que lo que teníamos él y yo iba más allá de lo físico. Era también espiritual. Lo que me unía no era sagrado, sino todo lo contrario. Para tranquilizarla le respondí que era una fase, que era algo que tenía que vivir con César y que pronto nos iríamos a vivir juntos él y yo. Mi madre suspiró y me dijo que era muy joven, ya que acababa de cumplir los 20 años de edad. Me dijo que tenía la vida por delante, que si bien ella se fue a vivir con mi padre a los 17, fue porque sus papás la obligaron, pero que ella me amaba y no quería que yo pasara las penas que ella vivió, desde hambre, maltrato y carencias. La miré sorprendida, mi madre nunca hablaba de esa época, ya que abandonó a mi padre cuando yo cumplí 4 años, y él jamás nos buscó. Yo sabía que no tuvo una vida fácil, pero jamás había compartido esos detalles. Al final de la conversación me acerqué y le di un beso en la frente. Le dije que saldría con César al cine y que regresaba antes de las 12 de la noche. Todavía no nos habíamos mudado juntos, mi pareja y yo, cuando comencé a tener sueños oscuros, llenos de rostros distorsionados y susurros que me llamaban por mi nombre. Despertaba a mitad de la noche respirando con dificultad, sintiendo como si alguien o algo estuviera observándome desde la esquina de la habitación. Y fue ahí cuando mi relación amorosa se empezó a volver aún más intensa. A César le empezaron a pasar cosas similares. Me confesó una noche que también sentía la presencia de algo cuando estaba solo. Y aunque al principio me tranquilizó saber que no era la única, pronto entendí que estas experiencias lo estaban cambiando de maneras que yo misma no había previsto. Cada vez se volvía más posesivo, más vigilante, como si la sola idea de que yo pudiera escaparme de su control lo llenara de terror. Me enviaba mensajes a cada hora, y si yo no respondía de inmediato, sus llamadas empezaban a sonar sin descanso. Al principio pensé que solo eran gestos de cariño, pruebas de que me extrañaba, pero su paranoia creció y poco a poco comenzó a exigirme que le enviara fotos en el momento exacto para demostrar en dónde estaba. Un día lo encontré esperándome afuera de mi trabajo. Me tomó por sorpresa. Apenas habían pasado unas horas desde la última vez que habíamos hablado. Su mirada era intensa y oscura, y no me dejaba espacio para cuestionarlo. Empezó a aparecer cada vez más seguido, hasta que sus ausencias en el trabajo se hicieron frecuentes, por lo que lo despidieron. Me dijo que no importaba, que ahora podía verme todo el tiempo. Esas palabras me hicieron sentir una mezcla de alivio y desasosiego. Lo extraño es que a pesar de que intuía el peligro, no podía evitarme sentir feliz cada vez que llegaba a verme. Pero algo en él había cambiado. En sus ojos ya no veía al César que conocí, sino a alguien más oscuro, alguien que parecía dispuesto a todo, con tal de no perderme. Poco a poco la misma paranoia que había visto en César comenzó a enredarse en mi mente. No podía concentrarme en nada más que en la idea de verlo, de sentir que él estaba ahí para mí, como si fuera una necesidad tan esencial como respirar. Empecé a llamarlo desde el trabajo, a veces sin razón aparente, solo para escuchar su voz y saber que seguía cerca. Cuando me decía que estaba fuera, sin poder evitarlo, buscaba cualquier pretexto para salir. Aunque eso significara abandonar mis tareas o recibir miradas de desaprobación de mis superiores. Me llamaron la atención más de una vez y mis compañeros me miraban con extrañeza. Hasta algunos llegaron a susurrar entre ellos que lo que tenía con mi novio no era normal. Aunque mi lógica me decía que esto debía parar, mis emociones iban en sentido contrario. Sabía que si queríamos cumplir nuestro sueño de vivir juntos,
Necesitábamos estabilidad, pero con cada paso que dábamos parecía que nos deslizábamos hacia un abismo. Él ya había perdido su empleo y yo estaba peligrosamente cerca de correr la misma suerte. Una noche, después de otra discusión por una sospecha sin fundamento, sentí que era el momento de hablar con él de frente, de intentar recuperar el control. Lo cité en un parque donde el sonido de los árboles me daba algo de calma y parecía suavizar la tensión entre nosotros. Le dije, mientras le tomaba la mano, que esto no podía seguir así, que nos estábamos haciendo daño, que nos estábamos destruyendo. César se quedó en silencio mirándome con esos ojos que tanto me atrapaban, llenos de una mezcla de miedo y amor. Yo no quería perderlo, pero tampoco estaba dispuesta a perderme a mí misma en el proceso. Le dije que tenía que buscar otro trabajo, algo que lo ayudara a recuperar su vida y sus propias metas, que también necesitaba enfocarme en mi empleo, que teníamos que confiar en que ninguno de los dos haría nada para lastimar al otro, que no podíamos vivir así, con esta angustia constante. Mi novio apartó la mirada y por un momento sentí que mis palabras no lo alcanzaban, que algo se interponía entre nosotros, algo más profundo y oscuro que el simple amor o la desconfianza. Entonces él me dijo que qué pasaba si alguien intentaba separarnos, que si todo esto que estábamos haciendo no era suficiente para estar juntos. Yo negué con la cabeza intentando desenterrar esa paranoia compartida que nos había consumido. Le dije que no, que ya habíamos hecho bastante, que estamos juntos porque queremos, porque elegimos estar aquí, que nadie más tiene ese poder sobre nosotros, solo nosotros mismos. César me abrazó y me dijo que sentía un dolor fuerte cuando no estábamos juntos, pero que confiaba en mí y haría todo lo posible para poder tener una relación más normal. Pasaron 2 semanas cuando de la nada César me llama diciendo que estaba fuera de mi casa, que quería que me fuera con él. Yo salí a verlo y le dije que no podía, que no quería hacerle eso a mi madre, que yo era su única hija y no podía irme así nada más, que ella me amaba y siempre había sido buena conmigo. Él me dijo que escogiera entre mi madre y él. Yo, a pesar de todo el amor, la pasión y aprensión que sentía por mi novio, le dije que escogía a mi mamá. Ella había dado todo por mí y no podía ser tan malagradecida. Entonces me preguntó que si ella era más importante, como si estuviera hablando con alguien que no lo entendía. Le dije que no era una competencia, que él era muy importante para mí, pero mi madre también lo era. César dio un paso hacia mí y de repente me susurró con voz áspera que si no estaba dispuesta a irme con él ahora, entonces no merecía el amor que me había dado, que había hecho cosas por mí que no haría por nadie, que se había quedado sin nada por estar conmigo y que aún así lo rechazaba, que prefería quedarme con mi mamá. Le dije que eso no era verdad, que yo lo amaba. Entonces me dijo que si no me iba con él, se quitaría la vida, porque según sin mí no tenía razón para vivir. Le dije que lo amaba, que no lo estaba abandonando, que solo quería que tengamos una relación saludable, en la que podíamos confiar el uno en el otro sin destruir todo lo demás. Él me dijo que estaba bien, que haría el esfuerzo, que buscaría un trabajo y trataría de confiar en mí, pero que le prometiera que no lo iba a dejar, porque no soportaría perderme. Yo lo miré a los ojos y, aún sabiendo la fragilidad de nuestra promesa, le juré que siempre estaríamos juntos. Pasó una semana de esta conversación y sin entender muy bien por qué, empecé a experimentar dolores intensos en el cuerpo, como si cada hueso hubiera sido golpeado. Las migrañas no me daban tregua y un dolor agudo en el pecho me dejaba sin aliento. Preocupada llamé a César, quien contestó con una voz débil llena de tristeza que apenas lo reconocí. Me dijo que estaba en casa de su madre, que se sentía mal, que estaba agotado y que tenía dolores en todo el cuerpo. No dudé en decirle que iría a verlo esa misma noche, después de salir del trabajo. Al escucharme su tono cambió un poco.
Podía sentir que sonreía, que aún había algo de alivio en él al saber que iría a verlo. Esa noche, al llegar a su casa, un escalofrío recorrió mi cuerpo al ver una patrulla y una ambulancia estacionadas enfrente de su domicilio. Las luces rojas y azules proyectaban sombras que parecían bailar en la fachada de la casa, y entre esa escena confusa vi a la madre de César. Estaba parada junto a un oficial, con el rostro desencajado y lleno de lágrimas. Sin pensarlo, corrí hacia ella. Le pregunté qué estaba pasando. La señora me miró con los ojos llenos de dolor y me dijo en un susurro quebrado que César se había ido, se quitó la vida hace un par de horas y que no pudo hacer algo al respecto. Su respuesta me golpeó como un puño en el pecho, dejando un vacío oscuro en mi interior. Sentía que las piernas me fallaban y sin poder controlarme, me desplomé en la acera. Apenas escuché cómo uno de los paramédicos se acercaba rápidamente, preguntándome si estaba bien, pero yo no podía responderle. Era como si todo a mi alrededor se volviera irreal. Las últimas palabras que César me había dicho retumbaban en mi mente, su desesperación, su súplica de no dejarlo solo. Me sentí hundida en una tormenta de culpa y de dolor insoportable. Pasaron los días, pero el vacío de su partida seguía ahí, pesado y constante. Los recuerdos de César me atacaban en cada rincón de mi vida. El teléfono que antes sonaba lleno de promesas y palabras de amor, ahora estaba en silencio. Intenté seguir con mi vida, volví a la rutina, al trabajo, pero todo se sentía diferente. Las personas me miraban con lástima, o tal vez con compasión, pero nadie podía entender el dolor que estaba viviendo. Nadie sabía lo que realmente había sucedido entre nosotros, ni el oscuro lazo que habíamos tejido juntos, ni tampoco cómo la brujería había comenzado a consumirnos, hasta volverse nuestra única forma de estar juntos. Más o menos como a las 3 semanas de su fallecimiento, comencé a notar cosas extrañas, susurros con la voz de César en la madrugada, una sensación rara de ser observada, una presión en el aire como si él estuviera cerca, acechando desde algún lugar. En las noches, mientras cerraba los ojos para intentar dormir, veía su rostro, su mirada perdida y sus palabras entrecortadas pidiendo perdón. Una tarde decidí visitar la tumba de mi novio. Necesitaba cerrar este ciclo que ya no podía seguir arrastrando. Llegué frente a su tumba donde su nombre estaba grabado en una lápida fría, impersonal, como si todo hubiera sido una pesadilla. Me arrodillé frente a aquella y con las manos temblorosas comencé a hablarle. Le susurré que me perdonara, que me disculpara por no haber visto su dolor. Con el paso de los días las pesadillas se volvieron cada vez más intensas. En ellas César aparecía, con su rostro distorsionado por el sufrimiento, suplicándome que me fuera con él. Me decía, ven conmigo, no me dejes solo, una y otra vez. Yo intentaba gritar, pero no podía emitir sonido. Era como si el miedo me hubiese robado la voz. Cada noche me despertaba sudando, con el corazón acelerado, sintiendo esa misma presión en el pecho, esa angustia que parecía ahogarme. A veces al despertar sentía que algo frío me tocaba la piel, como si una presencia estuviera junto a mí, respirando en mi oído. Comencé a darme cuenta de que ya no era solo un sueño. Esa angustia, ese peso en el pecho, la sensación de estar siendo arrastrada hacia algo oscuro, todo eso era real. Por las noches algo más comenzaba a suceder. Sentía como si una mano invisible me sujetara el cuello, apretándome con fuerza, impidiéndome respirar. Era una sensación aterradora, casi paralizante. El aire se me escapaba y por más que luchaba por liberarme, no podía. Me costaba tanto respirar que mi visión se nublaba. Y en esos momentos de desesperación pensaba en César, en cómo él había partido, ahorcándose en una viga de su patio, buscando escapar de su dolor. Y ahora, de alguna manera, ese mismo destino parecía acecharme. Sentía que él quería que viviera lo mismo, que experimentara esa misma agonía,
esa misma sensación de ser consumida por la desesperación hasta no poder respirar más. Aterrorizada busqué respuestas, busqué en libros, en rituales, en personas que pudieran ayudarme a entender qué estaba pasando. Sentía que César me había dejado una marca, algo que no podía borrar, algo que me ataba a él, que me empujaba hacia el mismo destino que él había elegido. Finalmente, tomada por el miedo y la desesperación, decidí hablar con mi madre. Esa noche me senté frente a ella, mi voz temblaba, mientras le contaba cada detalle, las pesadillas, la sensación de ser observada, la presión en el pecho, y cómo César parecía querer arrastrarme a su destino. Pero en lugar de la comprensión que anhelaba, vi su rostro endurecerse, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y enojo. «¿En qué estabas pensando?», me dijo mi madre con su voz cargada de reproche y preocupación. «Con esas cosas no se debe jugar», que no tenía idea de lo que había hecho, que esos rituales no eran un juego. Esa brujería que hicimos César y yo fue algo que ha trascendido la muerte. Al parecer, estamos atados en esta vida y en la otra, que César no descansa porque siente que debe llevarme con él, y hasta que se resuelva, estará atrapado buscándome. Que no tenía más opción, que mañana mismo me llevaría con alguien que pudiera ayudarme, con una bruja o curandera, alguien que sepa de estas cosas, que tal vez logremos romper ese lazo antes de que sea demasiado tarde. Quizá una persona con experiencia podía liberarme de ese vínculo que estaba desgarrando mi vida, así que le dije que sí. Acepté que esa era mi única opción para tratar de escapar de mi novio espectral. Al día siguiente mi madre me llevó con una curandera. Al llegar la mujer, sin que yo le contara algo, pareció adivinar lo que había hecho. Me dijo que jugué con fuego, que ese vínculo que creamos no se rompe tan fácil, que mi novio no se había ido, que estaba atrapado por lo que hicimos, y que mientras yo no lograra liberarme de él tampoco podría encontrar la paz. Mi corazón se heló al escucharla. La curandera me explicó que intentaría ayudarme, pero que el proceso sería largo, que era necesario romper cada lazo que César aún mantenía conmigo, cada energía que lo anclaba a mi vida. Durante los siguientes meses le visité varias veces más. Con cada sesión, parecía que la presencia de César se debilitaba un poco. Las pesadillas cesaron gradualmente y la sensación de ser observada en la oscuridad de mi cuarto comenzó a desvanecerse. Realmente sentí un alivio que no había conocido en mucho tiempo. Sin embargo, algo en mi interior sabía que aquella conexión nunca se rompería del todo. Pasaron los años y logré rehacer mi vida. Finalmente me animé a salir con alguien más. La sombra de César pareció mantenerse alejada, como si entendiera que ya no tenía lugar en mi vida. 5 años después de su fallecimiento me casé y construí una familia. La vida por fin parecía haberme dado un respiro. Pero ahora, al escuchar a mi hija de 3 años, el miedo volvió a mí. Hacía un par de noches la encontré hablando sola en su cuarto, mirando hacia una esquina vacía. Le pregunté que con quién estaba hablando. Ella me miró con sus grandes ojos inocentes y me dijo que estaba hablando con el señor que viene a verla casi todas las noches, que él le contaba cosas de mí, que dice que algún día vamos a estar juntos de nuevo. Las palabras de mi hija me helaron la sangre hasta los huesos. Sabía, sin necesidad de más explicaciones, quién era ese señor que mi hija veía. César no se había ido por completo. Quizás yo había logrado de alguna forma alejarlo de mí, pero ahora él había encontrado otro camino, otra forma de mantenerse presente en mi vida. Desde ese momento, cada vez que apago la luz del cuarto de mi hija, siento un peso invisible en el ambiente, como si estuviera esperando. Ahora me pregunto si algún día podré realmente escapar de esa promesa, hecha con un lazo de amor, de celos y brujería, que ni siquiera la muerte pudo romper. Eso lo sabré cuando mi tiempo en este mundo se termine. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?